Buenas tardes, buenas noches, Shabbat Shalom. Acá estamos haciendo pruebas con Amanda a ver si es más lindo, si es mejor. Bueno, después nos cuentan. Hoy vamos a hablar de profetas. Y comienza así. En este Shabbat, 30 de julio de 2022 del calendario gregoriano, 2 del mes de Av de 5782 del calendario hebreo, leemos en la Torá las Parshiot, es decir, dos juntas, Matot, Masei, que comienzan en el libro Números 30, capítulo 30, versículo 2, hasta el capítulo 36, versículo 13, y de esta forma concluimos la lectura del libro Números. Todos los sábados y festividades, en el ritual, se leen secciones, Parshiot, de la Torá, y concluida la lectura de la Torá se lee la Haftará, es decir, palabras de profetas. Durante las 3 semanas entre el 17 del mes de Tammuz y Tisha, 9 del mes de Av, mientras recordamos la destrucción de los templos, leemos 3 de los pasajes más abrasadores de la literatura profética. Los 2 primeros desde la apertura del libro de Jeremías, el tercero del primer capítulo de Isaías. Tal vez en ninguna otra época del año somos tan conscientes de la fuerza perdurable de los grandes visionarios del antiguo Israel. Los profetas no tenían poder, no eran reyes, ni miembros de la corte real. No eran generalmente sacerdotes ni miembros del establecimiento religioso. No ocuparon ningún cargo, no fueron elegidos. A menudo eran profundamente impopulares, ninguno más que Jeremías, quien fue arrestado, azotado, abusado, llevado a juicio y apenas escapó con vida. Solo en raras ocasiones se prestó atención a los profetas durante su vida. La única excepción clara fue Jonás, y habló a los no judíos, los ciudadanos de Nínive. Sin embargo, sus palabras quedaron grabadas para la posteridad y se convirtieron en una característica principal del Tanaj, es decir, de la Biblia hebrea. Fueron los primeros críticos sociales del mundo y su mensaje continúa a través de los siglos. Lo que era distintivo del profeta no era que predijera el futuro. El mundo antiguo estaba lleno de tales personas, adivinos, oráculos, lectores de runas, chamanes y otros, cada uno de los cuales afirmaba estar en sintonía con las fuerzas que gobiernan el destino y dar forma a nuestros fines. El judaísmo no tiene tiempo para estas personas. La Torá prohíbe a quien practique adivinación o hechicería, interprete presagios, se dedique a la brujería o arroje hechizos, a quien sea médium o espiritual o quien consulte a los muertos. Todo esto y mucho más está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, de los versículos 9 al 21. Invito a leerlo. No cree en tales prácticas porque antepone la libertad humana. El futuro no era escrito de antemano, después de nosotros y de las decisiones que tomemos. Depende de nosotros y de las decisiones que tomemos. El profeta habla del futuro que sucederá si no prestamos atención al peligro y corregimos nuestros caminos. Él o ella no predice, él o ella advierte. El profeta tampoco se distinguió por bendecir o maldecir al pueblo. Ese fue el regalo de Bilam, no de Isaías ni de Jeremías. En el judaísmo la bendición viene a través de los sacerdotes, no de los profetas. De alguna manera los profetas intuyeron, está implícito en todas sus palabras, aunque no lo explican explícitamente, que la idolatría no era solo falsa, también estaba corrompiendo. Los profetas se opusieron a esto con toda su fuerza. Para ellos,
el poder de Dios era secundario, lo que importaba era la justicia de Dios. Precisamente porque Dios amaba y había redimido a Israel, Israel le debía lealtad como único y último soberano, y si eran infieles a Dios, también serían infieles a sus semejantes. Los profetas tenían sorprendentemente poco que decir sobre política. En cambio, escuchamos una insistencia constante en que la fuerza de una nación, ciertamente Israel, Judá, no es militar o demográfica, sino moral y espiritual. Si la gente mantiene la fe en Dios y en los demás, ninguna fuerza en la tierra podrá vencerlos. Si no lo hacen, ninguna fuerza puede salvarlos. Los sentimientos de perdición y esperanza de Jeremías no estaban en conflicto, eran dos caras de la misma moneda. El Dios que sentenció a su pueblo al exilio sería el Dios que los traería de vuelta, porque aunque su pueblo pudiera abandonarlo, él, Dios, nunca los abandonaría. Jeremías pudo haber perdido la fe en la gente, nunca perdió la fe en Dios. La profecía cesó en Israel con Ageo, Zacarías y Malaquías, en la era del Segundo Templo, es decir, en los años que va desde el año 530 antes de la era común hasta el año 70 de la era común, es decir, aproximadamente 600 años. Pero las verdades proféticas no han dejado de ser verdad. Solo siendo fieles a Dios, las personas se mantienen fieles entre sí. Solo el estar abierto a un poder superior a ellos mismos, las personas se vuelven más grandes que ellos mismos. Solo al comprender las fuerzas profundas que dan forma a la historia, un pueblo puede superar a los estragos de la historia. Ese es el comentario que hicimos Amanda y yo para esta semana, tomando en consideración los profetas, y que bueno, que lo disfruten. Gracias por la atención. Besos. Shabbat Shalom.